Hola, muy buenas. A ver, lo primero quisiera pedir disculpas porque, bueno, ayer hubo cierto problema cuando quise grabar la charla y se mejoró todo un poquito. Entonces, me fue complicado encontrar el vídeo, básicamente imposible porque no puse para grabar. Entonces, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda yo sola, aunque sea con amigos, pues no iba a hacerle a los dos participantes volver a venir, pero quisiera darle las gracias desde aquí por haber estado ayer en el directo, tanto a Isis como a Roberto, por su participación muy activa y por estar ahí sobre todo, y por todas las aportaciones que hicieron, que voy a intentar integrar algunas cositas de las que me acuerdo. También darle las gracias al chat que estuvo también participando y también dieron algunos aportes que, si me acuerdo también, intentaré integrarlos un poquito. Y sobre todo, pues darle las gracias a mis informantes para poder dar esta charla, que han sido sobre todo el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, con el que fui directamente al pabellón de trastornos de la conducta alimentaria. Y me estuvieron comentando que en la web había información y demás y se portaron súper bien conmigo. También en la clínica ELCA, que es una clínica privada para, para los trastornos de la conducta alimentaria de aquí de Granada. Y sobre todo pues a la Fundación Adaner, en este caso Adaner Granada, pero Adaner está en todos lados, por toda la información que me ofrecieron, que o sea, es muchísimo, tengo aquí de todo. Y por lo bien que se portaron, eh, todo lo que me estuvieron explicando y demás. Y sobre todo, pues su función, por ejemplo, aparte de tener relación con la clínica ELCA, donde te hacen una valoración gratuita, pues también tienen campamentos y tienen terapias aparte de la de los profesionales para complementar un poquito. Entonces, lo primero era agradecer a todas estas personas que me han ayudado. Y en cuanto a la búsqueda activa que yo he estado haciendo también por internet, sobre todo han sido las páginas web de Psicología y Mente y de la Clínica Mayo. No me fío de Wikipedia y demás blogs, no por nada, puede ser que los artículos estén redactados por excelentes profesionales, pero como no estoy 100% segura, prefiero remitirme a lo seguro. Dicho esto, y pidiendo de nuevo disculpas por no haberlo grabado ayer, eh, pues comentar que de lo que quiero hablar es de los trastornos de la conducta alimenticia. ¿Por qué quiero hablar de esto? Pues hace mucho tiempo yo estaba en la ESO y fue la primera vez que yo tuve contacto con un trastorno de esta conducta, a través de una compañera de clase que se empezó a encontrar muy mal. Estaba cada vez más aislada, más delgada, más solitaria. eh, Estaba muy apagada, hacía ejercicio compulsivo, tanto cuando era la hora de gimnasia, cuando era la hora del recreo. No, prefería no salir al recreo y quedarse en clase. Se obsesionó muchísimo con ese tema y un día dejó de venir. Y bueno, nos enteramos que estaba ingresada por anorexia. Había llegado hasta tal punto que había estado ingresada por anorexia. Yo fui un día a visitarla y se había cortado el pelo por una película de miedo que había visto, no sé qué, o sea, me empezó como a extrañar un poco
el cómo la mente puede llegar a crear este tipo de conductas. Y, y la verdad es que eso me llamó bastante la atención, pero no fue hasta más adelante que yo misma empecé a tener ciertas conductas diagnosticadas como bulimia nerviosa, que no me di cuenta y dije, ostras, no quiero seguir por aquí, quiero salir de aquí y no sé cómo. Entonces me remití a profesionales. De hecho, de las primeras personas en darse cuenta fue mi profesor de teatro, Fernando, que era también mi profesor de filosofía, que me dijo, María, te estás haciendo daño, para allá. Sea lo que sea que estés haciendo, para. Y ahí fue cuando me empecé a dar un poco cuenta. Yo, por ejemplo, tengo síndrome de ovario poliquístico y aparte hipotiroidismo, entonces me dificulta la pérdida de peso. Y eso lo sufren un montón de chicas más jóvenes y mujeres y demás. El tiroides pues afecta a todo el mundo, pero me refiero en concreto también al síndrome de ovario poliquístico. Y es una putada porque eso hace que tengas más o menos dificultad a la hora de perder o ganar peso. El hipotiroidismo, engordas mucho y te cuesta bajarlo, y el hipertiroidismo es todo lo contrario, adelgazas muy rápido y te cuesta subir de peso, ¿vale? Así como dato. Entonces, si juntamos ese caldo de cultivo de distintos factores hormonales, la revolución hormonal, las redes sociales, los comentarios de los compañeros y demás, teniendo en cuenta que la mente preadolescente y adolescente es muy voluble y es muy fácil de alterar, es donde más riesgo tienen de aparecer los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, yo quisiera haber hablado también de las intolerancias, porque se me preguntó si se podía hacer una comparativa, porque ha habido veces que ha llegado a confundirse. Y me hubiera encantado abarcarlo todo, pero es que es tanta la información que he encontrado de esto que si yo incluyera también las intolerancias, estaríamos aquí horas y horas y horas. Entonces he preferido hacer otro distinto con las intolerancias para dedicarle el tiempo y el estudio necesarios. Entonces, lo primero es, ¿qué son los trastornos de alimentación? Yo empecé a estudiar psicología y pensaba de verdad que yo creía que sabía mucho de los trastornos de alimentación, porque aparte de lo que había dado en psicología, me había estado informando en cursillos y demás, y me di cuenta cuando empecé a hacer la investigación para esta charla que no sabía nada. Prácticamente una gota en un vaso de agua era el conocimiento que yo sabía. Y me di cuenta, digo, ostras, es que si yo, que pensaba que sabía, no sé nada, la gente que ni siquiera se ha parado a informarse está totalmente desinformada. Y mucha de la información que encontramos es más desinformante que informante. Es decir, dan más información a las personas que tienen este tipo de trastornos, de trucos para ocultarlo, que informar verdaderamente para salir de ahí y informar a las familias de cómo ayudar a estas personas. Bueno, familias, amigos y gente de alrededor. Ayer cuando lancé la pregunta de qué tipo de trastornos se conocía, conocían la anorexia y la bulimia, pero poco más. Y en cuanto a trastornos de alimentación, sabían que era un desorden mental, una enfermedad mental, pero tampoco estaban excesivamente seguros de qué era. Y el trastorno mental es una enfermedad médica muy grave, porque no es solamente mental, es también física. Porque muchas personas se pueden llegar a preocupar por su salud, por su peso, por su apariencia. Y eso está bien.
en cierta medida, o sea, el llegar a obsesionarse es lo que está mal. Por la forma del cuerpo, no solamente por el peso, sino que también por la forma del cuerpo, controlar lo que consumen. Estos son síntomas de los trastornos de la conducta alimenticia. Las personas que tienen un trastorno no han elegido tenerlo y afecta tanto, como he dicho, a la salud mental como a la física. Porque quien la padece muchas veces puede poner incluso en riesgo su vida. Con el tratamiento adecuado, las personas pueden recuperarse del todo de este tipo de problemas. Todos hemos visto películas y series donde ha llegado a tratarse de forma muy por encima este tipo de trastornos, pero si uno lo ejemplifica, una serie lo ejemplifica muy bien cómo tratarlo, es Skins, que la podéis encontrar en Netflix. Es una serie británica que es la predecesora de Física o Química aquí en España, para que os hagáis más o menos una idea. Y Casey, que es una de las protagonistas, tiene este trastorno, tiene anorexia. Y en el primer capítulo acaba de salir del hospital y tiene también un trastorno obsesivo compulsivo, tiene un TOC en el cual tiene que ordenar los alimentos por la forma de envasado, por las calorías que tienen, etc. Solo ordenarlos, tiene prohibido comerlos o lo que sea. Y en las revisiones lo que hacían tanto ella como otra compañera era beber mucha agua justo antes de pesarse para, digamos, engañar a la báscula. Cosa que casi nunca funcionaba porque tenían que beber muchísima agua y acababan vomitándola y era peor el remedio que la enfermedad. Entonces ahí es cuando ves la crudeza, pero también te das cuenta del entorno que rodea a estas personas y de cómo no siempre tiene por qué venir de una familia disfuncional, sino que le puede pasar a cualquiera. ¿Quién está en riesgo entonces de tener un trastorno de la conducta alimenticia? Puede presentarse en personas, como he dicho, de cualquier edad. Sobre todo somos más volubles en torno a la preadolescencia y la adolescencia, pero puede presentarse a cualquier edad, cualquier origen racial o étnico, con cualquier tipo de peso, ojo, y tanto hombres como mujeres, incluso personas saludables que parecen atletas y demás pueden llegar a tener estos trastornos. Por ejemplo, las modelos de Victoria's Secret que llevaban unas dietas súper restrictivas porque no podían pesar más de X, les fomentaban tener este tipo de trastornos si querían trabajar. O por ejemplo, Lola Índigo, la famosa cantante, estuvo explicando en una entrevista que ella para empezar a trabajar empezó en China y le decían que era demasiado gorda para ser bailarina, que como mucho profesora, y eso le generó un trastorno de la alimentación. Se tiraba todo el día prácticamente ensayando, trabajando, musculando, descanso poco, comida menos y acabó muy mal. Entonces hay que tener mucho en cuenta que el entorno muchas veces nos afecta. Las personas con un trastorno de la alimentación no necesariamente tienen que tener un bajo peso. También pueden tener normopeso, es decir, estar en el peso normal o sobrepeso. ¿Qué digo con bajo peso, normopeso y sobrepeso? Esto está en base al índice de masa corporal, pero es cierto que este índice está desfasado. ¿Por qué? Porque nos basamos en la altura y el peso de la persona, pero la persona puede pesar más o menos y puede ser debido a su grasa, a la retención de líquidos o a musculatura, por ejemplo, entre otras muchas cosas, o enfermedades que también se puede llegar a tener. Entonces, digamos que el índice de masa corporal actual que utilizamos está un poco desfasado y debería de tener en cuenta también estas variables. Con solo mirar a una persona entonces no podemos saber si tiene o no tiene este trastorno. Sí podemos intuirlo en las personas excesivamente delgadas, pero no necesariamente tienen por qué tener un trastorno de la alimentación.
Las causas pueden ser por factores genéticos, por factores biológicos, conductuales, psicológicos y sobre todo sociales. Porque no olvidemos que estamos en un mundo social donde todos se creen con el derecho a comentar tu cuerpo, tu físico, tu forma de ser, todo lo que te rodea. Se creen con el derecho a hacerlo. Y muchas veces este tipo de comentarios pueden llegar a causar bastante daño y pueden aumentar el riesgo de padecer este tipo de trastorno. Por ejemplo, las redes sociales. En las redes sociales, los famosos influencers, incluso muchos influencers de moda curvy, no reflejan a la persona real, sino que tienen un montón de retoques, tienen un montón de Photoshop encima, operaciones estéticas y a veces incluso el modelo curvy que se tiene es que tiene la cara muy fina, sin papada, mucho pecho, mucho culo, muchas curvas, caderas y demás, pero no tiene barriga. Los brazos también finitos. Es un poco, ese modelo curvy está bonito, pero otro modelo curvy no. Entonces, también el estar delgado se asocia a algo positivo y el estar gordo se asocia a insulto o a algo negativo. Son determinantes sociales que hemos ido creando a lo largo del tiempo que afectan a las personas. Por ejemplo, cuando una persona está muy delgada y le dices, es que necesitas un puchero, no sé qué, tú no sabes si esa persona de verdad necesita un puchero o se hincha de comer y eso es metabolismo, o tiene algún problema para aumentar o para comer. O es que promueves la obesidad haciéndote fotos en bikini porque no estás delgada. Perdona, para tener un cuerpo bikini necesitas un cuerpo y un bikini. Se acabó. O por ejemplo la típica foto que estás comiendo comida basura. Ejemplo, en un McDonald's. Si es una chica delgada, ay, pues pásatelo muy bien, disfruta. Si es una chica gorda, está promoviendo la obesidad. Mira la que mal come, así está. El tener sobrepeso no indica un mal estado de salud. Puede indicar que tengas predisposición a tener una mala salud en el futuro, pero no indica que actualmente en este momento tengas un mal estado de salud. Es más, hay también personas muy delgadas o con el peso normal que pueden tener el colesterol por las nubes por la mala alimentación, en plan de yo como lo que me dé la gana y no engordo. Y pueden tener el colesterol y los triglicéridos y todo por las nubes y una persona con sobrepeso estar totalmente sana o incluso tener algún tipo de déficit. Me ha pasado. Que a mí mi doctora me decía, iba yo por ejemplo, me duele la mano, eso es que tienes que adelgazar. Señora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Me mandaban analíticas y tenía déficit de hierro. Es como, ¿ves? No tengo nada. Entonces, muchas veces el prejuicio y los falsos médicos que nos encontramos por internet de es que tiene que tener un problema de salud, perdona, ¿tienes una titulación? ¿Con solo ver una foto estás viendo mi analítica? No, pues no comentes. Si es algo que puedes cambiar en 5 minutos, tipo, mira, tienes un moco en la nariz, o mira, tienes una hoja en el pelo, o algo así, que pueda afectar, pues mira, sí, lo puedes decir, es algo que lo puedes arreglar en el momento. Ahora, ay, has engordado, ay, estás más delgada, ay, acabas de tener un bebé, ¿cuándo vas a recuperar tu figura? Ese tipo de comentarios nos los podemos ahorrar, más que nada porque la persona a lo mejor está sufriendo por ello por dentro, no lo quiere exteriorizar y también tiene un espejo en casa, también lo ve, también lo sabe, ¿vale? Y a lo mejor está súper cómoda con su cuerpo. Pongamos la imagen, por ejemplo, de esta última gala de los Goya, una actriz que se llama Berta Vázquez, creo que es el apellido, empezó todo el mundo, a decir, Dios mío, qué gorda se ha puesto, qué tal, qué cual, que no sé qué. ¿Perdona? ¿Te importa a ti que una persona haya engordado o no haya engordado siempre y cuando esté saludable? Y si no lo está, ¿es problema de ella? ¿Tú por qué tienes que venir a comentar si ha engordado o no ha engordado? Si solo ha ido esta muchacha, la pobre, a entregar un premio y se le ha visto bombardeado de críticas por su cuerpo. Por favor, tengamos también un poquito de conciencia. Todo esto es, como digo, un caldo de cultivo para
crear un trastorno de la conducta alimentaria. A partir de ahora los voy a llamar TCA para abreviar. ¿Cuáles son los más frecuentes? Tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, que esos son los que todos conocemos, el trastorno por atracón, el trastorno de evitación, pero es que también tenemos otros muchos, que no son tan conocidos a veces, pero existen, son reales y están ahí. Y hay que tenerlos muy en cuenta. Cada uno de estos trastornos está asociado a diferentes síntomas, pero algunos incluso los comparten. Y estas personas, para diagnosticarlo, no puedes decir, pues tengo el síntoma A, B y C de este, tengo tal. No, tienen que ser diagnosticados por un profesional médico. ¿Vale? Entonces, yo ahora voy a explicar un poco cada uno de ellos y voy a decir un número de teléfono que, como esto está grabado, si lo necesitáis en cualquier momento, echadlo para atrás y lo miráis por si creéis que podéis padecer alguna de estos trastornos, os veis reflejados o veis reflejados a algún familiar o amigo, dadle el teléfono, ponedlo en contacto, que es un teléfono que va a ayudar a estas personas. Igual que tenemos el 112 para emergencias o el 016 para la mujer maltratada. Si me permitís, voy a beber un poco de té. Bien, vamos a empezar hablando de la anorexia. ¿Qué es la anorexia nerviosa? La anorexia nerviosa es una afección en la que evitas comer, restringes los alimentos severamente o comes cantidades muy pequeñas de ciertos alimentos. Si veis Los Simpson, acordaos de la imagen en la que a Lisa le dicen que tiene el culo gordo y deja de comer por completo. Y Marge, su madre, le dice, Lisa, por favor, come un poquito. Y con los dientes raspa un poquito una zanahoria y dice, ala, ya está, ¿contenta? Ese sería un ejemplo. También suelen pesarse una y otra vez, incluso aunque tengan un peso muy por debajo de lo normal, porque pueden llegar a verse ellos mismos con sobrepeso. Aquí está, por ejemplo, el caso de la youtuber Eugenia Cuni, que si no la conocéis os invito a visualizarla, donde promueve la anorexia sin darse cuenta, en el sentido en el que ella verdaderamente tiene un trastorno, tiene un TCA, y lo niega constantemente a pesar de que es consciente de que lo tiene. Ha desaparecido a veces por tiempos bastante largos. Creo o intuyo que ha sido porque ha estado en alguna clínica o algo para tratarse, pero es que el problema no es solamente el de Eugenia, el problema es de su madre, que la explota y la alienta a continuar porque de esta forma están sacando beneficios económicos. Entonces, para salir de un trastorno de la alimentación es muy importante tener el apoyo familiar, porque si no tienes el apoyo familiar va a ser prácticamente imposible o muy complicado, bueno, familiar, del entorno en general, salir de ahí. Dentro de la anorexia nerviosa tenemos dos tipos o dos subtipos, que es la restrictiva. Las personas de este tipo de anorexia limitan severamente la cantidad y el tipo de alimento que consumen, o el atraco purgativa. Cuando no pueden más con el hambre, se dan varios episodios de atracones y demás que luego necesitan purgar a base de vomitar o el uso de mucho laxante y diurético para echarlo. Los síntomas son una alimentación extremadamente restringida y un excesivo e intenso ejercicio, mucho más de lo normal. Tienen una delgadez extrema, aunque no siempre, ¿vale? Una persona con anorexia no siempre tiene que estar en los huesos porque te meten también en la fase en la que esté. Intentos constantes para adelgazar, resistencia a mantenerse en un peso normal o incluso saludable, temer intensamente el subir de peso, una imagen corporal totalmente distorsionada, una autoestima influenciada por las percepciones y la forma del cuerpo y el rechazo a lo grave que es tener un bajo peso corporal.
Esto le causa muchos problemas asociados, que es la pérdida de masa ósea, llegando a tener osteoporosis, anemia, desgaste, debilidad muscular en el cabello y las uñas muy quebradizos, una piel seca, en ocasiones hasta amarillenta, crecimiento de vello fino en todo el cuerpo, estreñimiento grave, una presión arterial bastante baja, respiración y pulsos muy lentos, daño en la estructura y el funcionamiento del corazón, disminución de la temperatura, tienen mucho frío constantemente, letargo, lentitud, cansancio, infertilidad en algunas ocasiones, daño cerebral o insuficiencia multiorgánica. ¿Por qué se da todo esto? Muy sencillo. Imaginaos la serie de Érase una vez, esta donde te explicaban el funcionamiento del cuerpo humano, o una más actualizada que es Cells at Work, Células a Trabajar, que es un anime que más o menos tratan de lo mismo. Si tú a tu cuerpo lo nutres con distintos tipos de nutrientes, de vitaminas, proteínas, hidratos y demás, las células funcionan bien, por lo tanto el cuerpo va funcionando bien, los órganos van funcionando bien, etc. ¿Qué pasa si tú a tu cuerpo no lo nutres? Pues que solo se alimenta de la grasa y en ocasiones también del músculo o incluso de los dos. Entonces esas células no están teniendo todos los nutrientes necesarios, no funcionan bien, llegan a morirse, por lo tanto van fallando y eso va en cadena. Fallan las células, falla todo, te sientes más débil porque las células no oxigenan, no llegan a funcionar, por eso también dan los fallos multiorgásmicos y pueden llegar a la muerte. La anorexia nerviosa puede ser, como digo, fatal. Tiene una tasa de mortalidad extremadamente alta en comparación a otros trastornos mentales. Tienes riesgo de morir por complicaciones médicas asociadas por la inanición o incluso por el suicidio por la frustración de no llegar al peso que se quiere. Si sospechas, como digo, de alguien que pueda tener esta enfermedad o tú mismo, puedes llamar al 112 o al número de teléfono 960 50 40. Eso en España, ¿vale? Cada país me imagino que tendrá un número asociado. Buscadlo en internet, de verdad. Después vamos a hablar de la bulimia nerviosa. Las personas con bulimia nerviosa tienen episodios, no siempre, hay episodios donde consumen grandes cantidades de comida y se descontrolan. Y el sentimiento de culpabilidad lo compensan con vómitos forzados, el uso exagerado también de diuréticos y laxantes, ejercicio excesivo o una combinación. A diferencia de las personas con anorexia, las personas con bulimia pueden mantener un peso saludable o incluso tener sobrepeso. Dentro de los síntomas y consecuencias tenemos dolor e inflamación de garganta, inflamación de las glándulas salivales, esmalte dental desgastado y mayor sensibilidad a caries debido a los ácidos estomacales, reflujo de ácido y problemas gastrointestinales, malestar e irritación intestinal debido al uso inadecuado de laxantes, deshidratación grave por las purgas y desequilibrio de los electrolitos, lo que puede ocasionar un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón. Es muy importante tener todo esto en cuenta porque no es una tontería. Estos dos, como digo, son los más conocidos y los que digamos que más se dan. Pero estas personas, por ejemplo, tanto las que he mencionado como las que voy a mencionar a partir de aquí, se informan de las calorías que tiene cada tipo de alimento, están súper obsesionadas, cuentan calorías, cuentan tal, cuentan cual. Y es una obsesión terrible la que tienen. El siguiente TCA es el trastorno por atracón. Es una afección en que las personas pierden el control sobre lo que comen y tienen episodios en los que ingieren muchísima comida. A diferencia de la bulimia y de otros episodios, estos no van después con purgas. Por lo tanto, estas personas a menudo tienen exceso de peso o llegan a ser obesas. Por ejemplo,
no sé si conocéis este libro, se llama My Mad Fat Diary. Es una autobiografía de Ray Eyre donde escribía su propio diario y se ha llevado a una serie. O sea, podéis encontrarla en formato serie también, porque los libros están en inglés, no están en español. Donde cuenta que ella sufría episodios por atracones y tuvieron que ingresarla en el hospital. Y era muy fuerte, o sea, lo explicaba de una forma en la que el armarito lo tenía cerrado, el de las chuches, porque es que se daban unos atracones tremendos y luego iba acompañado de sentimientos de muchísima culpabilidad de por qué he hecho esto. Los síntomas de este trastorno, por cierto, la serie es muy recomendable. También recomendaron la serie en el chat, me acabo de acordar, la de Insaciable, que está en Netflix, que habla también un poco de esta conducta. Yo empecé a verla, pero no me gustó mucho, pero dicen que es bastante buena. Y claro, la cuenta de una chica que tiene un accidente y por la falta de ingesta amanece un día, después de estar un montón de tiempo en coma, muy delgada y no sabe cómo ha llegado ahí. Entonces, como que tiene que controlar este tipo de atracones que se daban en el pasado para mantener este cuerpo y cómo visibilizan que lo bonito y lo bello y lo aceptable es lo delgado. Entonces, yo por esa parte no me gustó mucho la serie, pero ya te digo, Mad Fat Diary sí la recomiendo muchísimo. Los síntomas de este trastorno: consumir cantidades inusualmente grandes de alimentos en un periodo muy corto de tiempo, por ejemplo, cada 2 horas, cada 3 horas o cosas así, comer rápidamente durante este tipo de episodios, comer incluso estando lleno o no teniendo hambre, comer hasta estar tan lleno que te sientes incómodo, comer solo o en secreto para evitar sentirse avergonzado, tener sentimientos de angustia, de vergüenza o de culpa por comer, hacer dietas generalmente sin resultados demasiado frecuentemente, etcétera. Ayer, por ejemplo, preguntaban, bueno, pero es que yo, por ejemplo, soy una persona que si hay mucha comida a mí me da pena tirarla. ¿Es un trastorno? No, no es un trastorno cuando se da en episodios así como muy puntuales. Sí es un trastorno cuando son atracones y atracones y atracones. Pero si, por ejemplo, dices, joder, es que me da lástima tirar esto, voy a hacer el esfuerzo, no sé qué, tal. Bueno, es abusar, pero no llega a ser el trastorno como tal, ¿vale? ¿Qué es el trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos? Anteriormente conocido como un trastorno de alimentación selectiva, es una afección en la que las personas limitan la cantidad o el tipo de alimentos que ingieren. A diferencia de la anorexia nerviosa, las personas con este trastorno no tienen una imagen corporal distorsionada ni temen aumentar de peso, y es mucho más frecuente en la niñez media, y su inicio es más temprano que otro tipo de trastornos de alimentación. Un niño con este trastorno no es que sea quisquilloso con la comida, sino que no come los suficientes nutrientes ni calorías para crecer y desarrollarse adecuadamente. Y de adulto no consume las calorías suficientes para mantener las funciones básicas del cuerpo, porque recordemos, aunque no hagamos nada, nuestro cuerpo funciona, hacer la digestión funciona, consume calorías, el respirar y demás, todo eso son una serie de calorías que estamos consumiendo diariamente, por eso necesitamos una alimentación. Los síntomas serían la restricción dramática de los tipos de alimento o la cantidad de estos, la falta de apetito, el desinterés por la comida, pérdida muy drástica de peso, malestar estomacal, dolor abdominal u otros problemas gastrointestinales sin causa conocida, y seleccionar sus alimentos favoritos que cada vez son menos y menos. Esto, por ejemplo, a las personas que lo padecen, es más frecuente que es, como digo, sean niños, entonces los padres tienen que involucrarse muchísimo, muchísimo más para que estos niños al llegar a la edad adulta puedan empezar a comer de todo
y no tengan más este trastorno, porque es que si no, cada vez va a ir a más, cada vez va a ir a más, van a limitar más estos alimentos y puede causar un trastorno peor. Dentro de los tipos de anorexia, he dicho antes que había dos subtipos, pero es que hay otro tipo que es la anorexia nerviosa atípica. Hay un tipo de anorexia que suele pasar desapercibido porque la persona no parece estar demasiado delgada, que es lo que he dicho antes, no necesariamente tienes que estar en los huesos para tener anorexia. Tienes todos los síntomas de la anorexia, solo que no tienes el peso tan bajo y normalmente es porque anteriormente has tenido sobrepeso o incluso obesidad. Se obsesionan en adelgazar con las típicas dietas milagro, ejercicio excesivo, lo que supone un sobreesfuerzo para la persona. Esto es muy poco saludable y pueden llegar a tener un peso ideal, pero con una falta de nutrientes, se detiene su periodo menstrual en las mujeres y tienen indicios médicos bastante peligrosos. Por eso necesitan recuperar su peso normal y bajarlo de nuevo, pero bajarlo bien. El problema de esta anorexia es que es un poco complicado decirle a una persona que está en normopeso, decirle que tiene que subir a sobrepeso, a la familia igual, incluso para el médico, porque digamos que no es que sea del todo sano, pero tiene que volver a subir para bajar de forma adecuada y sana. Entonces, es bastante complicado este caso. Sin embargo, de todos los casos de anorexia que se han dado, un tercio de los tipos de los anoréxicos diagnosticados sufren este tipo de trastornos. Sobre todo son casi siempre suelen ser chicas, pero cada vez hay más chicos. También hay que tener esto en cuenta, ¿vale? Después tenemos el trastorno por purgas o el trastorno purgativo. Este trastorno también puede ser un síntoma de otros trastornos, como ya veremos más adelante, ¿vale? Se trata de un TCA no específico que se caracteriza por la compensación de las calorías ingeridas mediante laxantes, diuréticos o vómitos autoprovocados, pero no tiene ausencia de atracones. Simplemente un día, por ejemplo, Dios mío, me he pasado hoy y hago esto para purgarlo en vez de hacer ejercicio y tal. El problema de las purgas es que la familia no puede controlarlo. Entonces, algunos métodos, por ejemplo, es limitar la hora de ir al baño hasta una hora después de la comida, hacer algún tipo de charla de ejercicio como juegos de mesa o algo así después de la comida para que la persona no esté pensando en esto. Y otra de las cosas que se ha demostrado que funcionan es el chicle. Tomar un chicle justo después. Y sobre todo, pues, intentar acudir a un profesional si se ve que se puede tener este tipo de trastorno y no facilitar la compra de laxantes ni diuréticos aunque sean naturales. Luego tenemos el síndrome de la ingesta nocturna, que es una afección en la que las personas comen una gran cantidad de comida después de la cena y a menudo se despiertan incluso en la noche para comer. Estas personas suelen retrasar mucho la comida principal, la de mediodía, y sentirse disgustados por comer durante la noche. Se piensa que esta afección va unida a problemas del sueño y vigilia en determinadas hormonas, aunque no es del todo seguro. Estas personas, no, como he dicho, no suelen tener hambre en la primera parte del día y el patrón de alimentación no puede aplicarse a cambios en el horario de sueño o al cambio de sus rutinas, sino que se mantiene aunque cambien estas rutinas. Pueden llegar a sentirse muy disgustados por su alimentación nocturna. Estas personas tienen problemas para dormir, incluyendo dificultades para conciliar el sueño o despertarse de repente durante el sueño, y son propensas a padecer obesidad. La depresión es muy común también en las personas con este tipo de trastorno, pero no hay que confundirla con la alimentación compulsiva. ¿Cuál es la diferencia? La alimentación compulsiva es
ir y darte un atracón de la leche, mientras que el síndrome por atracón nocturno es ir comiendo cantidades muy pequeñas pero durante toda la noche, no el atracón de golpe, ¿vale? Bueno, muy pequeñas, no cantidades menos grandes, pero durante toda la noche. Esto tiene que diagnosticarlo un profesional médico y a veces, como tiene relación con problemas del sueño, es posible que se le manden a estudios del sueño. No hay un tratamiento concreto, pero se ha conseguido éxito con terapia cognitivo-conductual y antidepresivos. Luego tenemos también el trastorno o síndrome por rumiación, que es una enfermedad en la que las personas devuelven o regurgitan lo que tienen en el estómago. Los alimentos no llegan a ser digeridos o están parcialmente digeridos, pero se hace de manera involuntaria. Los mastican de nuevo y o los escupen o los vuelven a tragar. Como no han sido digeridos, no tienen este sabor de ácido estomacal que suelen tener las personas que vomitan. Los síntomas que tienen estas personas son regurgitación prácticamente sin esfuerzo, normalmente 10 minutos después de cenar, presión o dolor abdominal que se alivia al regurgitar, sensación de saciedad inmediata, mal aliento, náuseas o pérdida de peso involuntaria. Se desconocen las causas, pero se cree que puede tener que ver con el aumento de la presión abdominal. A veces se puede confundir con la bulimia, pero hay que tener en cuenta que la bulimia la autoprovocas y esto como que sale solo, ¿vale? Se manifiesta sobre todo en bebés y en personas con discapacidades en el desarrollo, pero puede darse en todas las etapas y en todas las edades. Sobre todo en personas que sufren ansiedad o depresión. Como os estáis dando cuenta, muchas personas que tienen un TCA tienen otras afecciones mentales derivadas de ellas o ocasionadas por ellas. Es decir, pueden tener trastornos de ansiedad, de depresiones, etcétera, conjunto con lo que es el TCA, ¿vale? Si no se trata, este síntoma puede causar daños en el esófago, pérdida de peso no saludable, desnutrición, erosión dental, mal aliento, sensación de vergüenza o aislamiento social. Debe diagnosticarlo, como todas, obviamente, un médico. Y depende de la edad y en la etapa cognitiva pueden utilizarse distintos tratamientos como terapia. Mientras dan los resultados, como ha pasado antes que he dicho, o el consejo es mascar el chicle para parar este síndrome de rumiación. Luego tenemos la vigorexia. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, ayer, perdonad, Isis estuvo comentando que conocía el caso de gente que iba al gimnasio y si el día anterior había bebido mucho alcohol o lo que sea, había vomitado, porque entonces no se mantenía en forma. Y es que la vigorexia también puede tener este tipo de purgas, este tipo de trastornos por purgación asociados, ¿vale? ¿Qué es la vigorexia entonces? La vigorexia es un trastorno mental, aunque no es estrictamente alimentario, pero sí comparte con otros desórdenes la preocupación patológica y obsesiva por el cuerpo y la distorsión del esquema corporal. Implica actividad física, sobre todo musculación, y mantienen una dieta muy poco equilibrada, sobre todo muy alta en proteínas y a veces se agrava cuando consumen esteroides y anabolizantes. Puede derivar en enfermedades cardiovasculares, disfunción eréctil en los hombres, entre otras cosas. ¿Por qué digo lo de la disfunción eréctil? Porque sobre todo la padecen los hombres de entre 18 y 35 años. Muchas personas que quieren dedicarse al culturismo pueden llegar a padecer vigorexia. Entonces es muy importante que estas personas que quieran dedicarse al culturismo o a tener un cuerpo súper tonificado vayan a un nutricionista, a un experto en nutrición para evitar que se dé este tipo de trastorno. Las características son obsesión por un cuerpo musculado al extremo,
una muy baja autoestima, entrenamiento obsesivo llegando a dejar de lado otros aspectos simplemente por ir a entrenar, tendencia a la automedicación, el tema de los esteroides y demás, muchísima proteína complementada con lo anteriormente mencionado. Y como digo, cuando se pasan muchas veces o se sobreesfuerzan más en el gimnasio o se purgan en forma de laxantes o vomitando. Entonces, por eso digo, es muy importante que si quieres llevar un cuerpo súper musculado, súper fibroso y demás, te pongas en manos de un nutricionista y un profesional, antes que hacerlo por tu propia cuenta y riesgo. Tenemos también el trastorno de la ortorexia, que es un nuevo TCA que está apareciendo últimamente, que consiste en obsesionarse por mejorar el estado de salud a través de la alimentación. Se entiende por ortorexia la obsesión patológica de la comida biológicamente pura. Aquí hacemos un inciso. Ayer preguntaron que si el real fooding, sobre todo promocionado por Carlos Ríos, iba en este aspecto, y sí. ¿Por qué? Porque tú puedes querer comer comida real, y eso está estupendo, ¿vale? Pero no llegar a obsesionarte, ¿vale? Porque todas las obsesiones llegan siendo malas, igual que en política y igual que en otras cosas, con la comida también. Se convierte en su objetivo llevar una vida sana. Buscan solo alimentos que sean ecológicos, integrales, sin aditivos, su composición, etcétera, incluso llegando a aprendérselo de memoria. Características: desarrollan una regla de alimentos propios y particulares, evitan las comidas sociales para obligarse a no ingerir estos alimentos prohibidos, planifican escrupulosamente cada plato incluso con días o semanas de antelación y suelen ser personas con baja autoestima, miedo al rechazo, perfeccionistas y muy autoexigentes. La diferencia entre este TCA y otro es que no es tanto la cantidad por lo que se preocupan, sino por la calidad de la comida que ingieren. Por eso preguntaban si lo del real fooding puede tener que ver, y sí, puede tener que ver si llegas a obsesionarte con ello. Luego tenemos, disculpad, la potomanía. Poto viene del griego, que significa agua, por lo que potomanía es el consumo excesivo de esta. Se trata de un trastorno relativamente desconocido que consiste en el deseo frecuente de beber agua, grandes y grandes cantidades de líquido, de manera compulsiva, incluso sin sentir sed, acompañado de una sensación placentera después de ello. Puede ser un síntoma de un desequilibrio psiquiátrico que tiene algunos aspectos en común con los trastornos impulsivos. Por lo tanto, también es un diagnóstico que tiene que dar un profesional. Como digo, todos estos, aunque yo esté dando las pautas, lo suyo es ponerse en manos de profesionales. Cuando una persona es consciente de que bebe demasiada agua, y con demasiada me refiero a 7 litros de agua o incluso más, debería de acudir a un endocrino para descartar un trastorno hormonal o a otra patología, ya que estas cantidades de agua pueden afectar al funcionamiento de los riñones, la composición sanguínea y en los casos más graves la persona puede llegar a caer en coma. Aquí hago un inciso porque no sé si habéis visto alguna vez el programa de diagnósticos extraordinarios que lo dan en Dickies. ¿Y qué pasa? Que salió, por ejemplo, hace tiempo el caso de un chico que necesitaba consumir grandes cantidades de líquidos porque su cuerpo se deshidrataba solo. Entonces, una persona que esté bebiendo mucha agua no necesariamente tiene por qué tener potomanía, puede tener otro tipo de trastornos. Por eso digo, primero, no juzgar, y lo segundo, que esta persona vaya al médico, ¿vale? Y luego tenemos, por último, la asadorexia. Hace referencia al grupo de alteraciones de la alimentación y el comportamiento afecta a muchos jóvenes con un historial previo de otros TCA anteriormente nombrados y sobre todo autolesiones. Las características son comportamientos anoréxicos, bulímicos, ortoréxicos, etcétera, que se ocultarían con autolesiones que hacen que lo visible llame más la atención y no se preocupen tanto por lo que es la pérdida de peso,
la gente de su entorno. Por lo tanto, estas personas se sienten mucho más satisfechos con su autoimagen, tienen más autoestima y demás porque no están levantando sospechas. Los síntomas que tienen es una pérdida muy rápida de peso, secretismo, actividades en solitario, aislamiento, perfeccionismo, autodisciplina extremas, hiperactividad y baja presión arterial, anemia, falta del deseo sexual o al contrario, un exceso de deseo sexual, un desarrollo físico tardío y regresivo en los adultos, un desarrollo mental y sexual muy precoz en la adolescencia, intolerancia al frío con episodios de mareos, estreñimiento, alteraciones intestinales, inflamación, etc. Una musculatura muy dura, fibrosa, plana, fibra, con gran flexibilidad, signos de maltrato físico que se autoinfligen ellos mismos como cardenales, hematomas, cicatrices o heridas, y una desaparición repentina de algunos de los síntomas o de todos de los trastornos anteriores, como he dicho, porque la depresión y todo eso se va porque ya no se sienten tan mal porque la gente no está constantemente fijándose en eso, sino en esas lesiones, ¿vale? Entonces hay que tenerlo muy, muy, muy en claro. Ya que conocemos los trastornos más o menos más conocidos, hay muchísimos más, son menos conocidos, se dan menos veces, pero estos digamos que son los más importantes. Hay que tener en cuenta que para evitarlo debemos de tener una alimentación y una vida saludables. ¿Y cómo se consigue esto? En primer lugar, dormir. Ayer lancé la pregunta de ¿para ti qué es dormir bien? Y todo el mundo decía lo de las 8 horas diarias. No. Las 8 horas diarias es la media que se da por sentada, pero cada época de tu vida y cada edad tiene, digamos, unas horas asociadas. Por ejemplo, desde los 0 a los 3 meses de edad tienes que dormir entre 14 y 17 horas sin pasarte de las 18. Entre los 4 y los 11 meses de edad, de 12 a 15 horas sin pasarse de las 16. Entre 1 y 2 años tienes que dormir de 9 a 15 horas. Entre los 3 y los 5 años tienes que dormir de 10 a 13 horas. De 6 a 13 años dormir entre 9 y 11 horas. Entre 14 y 17 años, aquí entramos ya en la adolescencia y preadolescencia, de 8 horas y media a 10, que la mayoría no lo cumplen. Luego, entre los 18 años y los 64 es de 7 a 9 horas, por eso las famosas 8 horas, pero entre 7 y 9. Y a partir de los 65 años, entre 7 y 8 horas está bien, pero la calidad del sueño se ve bastante reducida. También, aparte de dormir, un ejercicio físico adecuado. Una actividad aeróbica, ejemplo, caminar y demás, durante al menos 30 minutos al día, al menos 5 días a la semana, y al 2 de esos días al menos un poco de ejercicios de musculatura. Beber agua. La media suelen ser 2 litros al día, pero esto depende mucho del peso de la persona y de las capacidades de la persona. Si no puedes beber esta cantidad de líquido, algunos consejos son un vaso de agua al levantarte porque ayuda a encender los motores, ayuda a empezar, digamos, a trabajar tus órganos, un vaso de agua antes de las comidas, también hacerlo mediante infusiones, etc. Nunca beber menos de 1 litro o 1,5 litros y nunca pasarse de los 4 litros. Y como digo, si ves que bebes mucho más de todo esto, puedes llegar a tener una enfermedad o potomanía y es recomendable acudir a tu personal médico. No fumar, evitar el alcohol en la medida de lo posible y el exceso de sal. Y bueno, obviamente, droguitas cero. La alimentación. En la alimentación diaria necesitamos incluir leche y sus derivados, hortalizas, verduras, cereales, fruta, aceite, preferiblemente de girasol. Entre 3 y 5 veces semanales los alimentos que provienen de las aves como el pollo, huevo, pescado azul y blanco, las legumbres.
una vez en semana el marisco, los frutos secos o las carnes rojas y ocasionalmente, que no digo que estén prohibidos, se pueden comer, pero de forma ocasional, la bollería, los dulces o las grasas saturadas. Pero claro, mucha gente dirá, bueno, entonces, ¿qué pasa con la gente que es vegana o vegetariana? Porque aquí hemos incluido huevos, leche, carnes, pescados. ¿Qué pasa con estas personas? Pues estas dietas pueden ser igual de sanas que una dieta omnívora, siempre y cuando estén bien planificadas. Por ejemplo, la vitamina B12 solo proviene de origen animal. Entonces, las personas vegetarianas sí la pueden tomar de otras formas porque toman productos procedentes de animales, pero las veganas necesitarán sí o sí tomar un suplemento para añadir esta vitamina a su cuerpo, a su organismo. El hierro. Hay vegetales ricos en hierro, como las lentejas, las semillas, los pistachos o el brócoli. La vitamina D, para evitar su déficit, puede ser recomendable, además de tomar el sol, pues tener alimentos enriquecidos en vitamina D para evitar problemas óseos. El selenio, que está presente en vegetales, en el arroz, en trigos integrales, en el ajo, en las semillas de girasol, comúnmente conocidas como las pipas, y es muy sencillo evitar su déficit. El zinc se puede evitar este déficit consumiendo cereales integrales, nueces o algunos tipos de semillas, y otros nutrientes que los veganos pueden tener déficit son el omega 3 y los ácidos grasos, que pueden ser sustituidos y encontrados en las nueces, en el aceite de oliva o el aceite de lino, el calcio presente en los frutos secos, en el tofu, en la col, en las semillas, o el yodo incorporando a tu dieta sal yodada en vez de la sal marina normal. ¿Cómo tratamos entonces los trastornos de alimentación? ¿Es posible tratar con éxito un trastorno de alimentación? La detección y el tratamiento temprano es muy importante, sobre todo para la recuperación total. Las personas con un TCA tienen un mayor riesgo de suicidio y de complicaciones médicas, por lo tanto no estamos hablando de un tema baladí, es algo bastante importante. Los miembros de la familia pueden desempeñar un papel fundamental en el tratamiento, ya que pueden alentar a la persona con problemas de alimentación o de la imagen corporal a que busquen ayuda, también siendo grandes aliados, que es lo que he comentado antes, tanto para la persona como para el proveedor de atención médica. Existen investigaciones en las que sugieren que la incorporación de la familia en este tratamiento para los trastornos de alimentación puede parar estos trastornos y hacer mejorar los resultados del tratamiento, especialmente cuando estamos hablando de personas adolescentes. Los objetivos habituales del tratamiento incluyen restauración de una nutrición adecuada, alcanzar un peso saludable, reducir el exceso de ejercicio en los casos extremos y detener el comportamiento de atracones y purgas. Las personas con un TCA pueden tener otro tipo de trastornos mentales como ansiedad o depresión o llegar al consumo de sustancias. Para encontrar ayuda, lo primero es hablar con tu médico de atención primaria, quien te derivará al profesional adecuado, psicólogo, psiquiatra o en algunos casos a ambos. ¿Cómo se inician? Por comentarios en el colegio. Los niños a veces pueden llegar a ser muy crueles. Yo ayer comentaba el caso de un chaval que se reía mucho de mí en el colegio. A mí me llamaban la tonel en el colegio. Y este chico en el autobús escolar se reía mucho de mí, me insultaba mucho. Y cuando yo adelgacé, me escribió por Twenty, la época de Twenty, en plan de, hola guapa, he visto que tenemos gente en común, no sé qué, y yo ahí no me corté. Le dije, pero bueno, pero si tú eras el capullo que no paraba de decirme cosas en el autobús, ¿tú te crees que yo voy a querer ahora tener siquiera una amistad contigo? ¿De verdad? Ay, perdona, es que no sabía, perdón por mi comportamiento, es que era un niñato. Perdona, me parece estupendo, pero conmigo no, lo siento. Las redes sociales, el idealizar la belleza, los filtros en las fotografías que se pone mucha gente. ¿Tú te crees que la persona que se está subiendo una foto no se ha hecho 20 millones de fotos, en algunas ocasiones con filtros, viendo el ángulo, en esta salgo bien, en esta salgo mal, en esta no sé qué? Hay que tener eso en cuenta, ¿sabes? No toda la vida ni todo lo que se muestra en redes sociales es real. El hablar de Ana y Mía
Ana y Mía surgieron en mi época adolescente y eran como una especie de conversación en clave entre las anoréxicas y las bulímicas. Ana de anorexia y Mía de bulimia. Había un montón de blogs en Fotolog, en Netlog y demás, pro Ana, pro Mía o pro ambas. Y aquí comenté también ayer el caso de una chica que yo conocí que tenía bulimia. Perdón, tenía anorexia y su mejor amiga tenía bulimia. Entonces lo que hacían era que ella le daba la comida a su amiga, ella se daba el atracón y mientras estaba vomitando, esta chica distraía. ¿Qué pasó? Que en una ocasión, pues esta chica se atragantó con su propio vómito y murió. La chica se sintió súper culpable de la muerte de su amiga y quiso salir de ahí por todos los medios. A día de hoy está bastante más feliz y contenta con su físico, ha aumentado a un peso normal y ha conseguido salir de ahí. Pero aunque hayan pasado más de 10 años, ella se sigue sintiendo culpable por la muerte de esta persona. Los retos de TikTok también, por ejemplo, lo de ponerte el folio delante y ver si te escondes totalmente detrás del folio o te sobresale cuerpo. O a ver si pasando el codo por detrás te tocas el otro brazo. Anuncios de las dietas milagro. Ayer estuve enseñando, ahora mismo no puedo, pero si tú pones dietas milagro se ven en los antes y los después totalmente photoshopeados, totalmente falsos, con imágenes grotescas de cómo la grasa aprietas una barriga y sale a chorros. Y la gran mayoría de los comentarios son positivos, pero son positivos no porque funcione. Las dietas milagro y este tipo de las revistas, por ejemplo, que ahora empezamos la operación bikini, las dietas milagro que prometen las revistas y todo eso no funcionan, funcionan ponerse en manos de los expertos. Entonces, ¿por qué tienen tanto comentario positivo? Porque muchos proveedores de este tipo de sustancias milagrosas que te hacen adelgazar te invitan a que les pongas un comentario positivo para hacerte llegar más producto de regalo o regalarte otro tipo de cosas o hacerte descuentos o con una doble intención. Por eso la gran mayoría tiene estos comentarios tan positivos. El metabolismo lento también es uno de los factores, pero es que el metabolismo hay que tener cuidado. El metabolismo es un conjunto de procesos físicos y químicos que ocurren en las células y se encargan de convertir los nutrientes en energía para que el cuerpo funcione. Cuando consumes más calorías de las que tu cuerpo necesita, que hasta en reposo, como he comentado antes, necesitas este aporte de calorías, este exceso lo convierten en grasa. No todas las personas obesas o con sobrepeso tienen problemas de salud. Es más, puede que hayan subido de peso por alguna enfermedad mental o a causa de algún trastorno hormonal o por una medicación concreta que le impide o hace que le cueste más trabajo el bajar de peso. Pero sí es cierto que son más propensas a sufrir de salud en el futuro. Algunos comentarios como que se está romantizando la obesidad con el body positive o que son muy dañinos, al igual que darle a las personas que le cuesta subir de peso, ya sea porque tengan hipertiroidismo o cualquier otra afección, es que tienes que comer más, es que necesitas un puchero, es que tal, es que mírate, estás en los huesos, se puede hacer un caldo contigo. Este tipo de comentarios son muy dañinos. Los anuncios de pierde grasa, que además reciben halagos cuando se pierden peso. Como he dicho antes, el perder peso se asocia a algo positivo y el ganarlo a algo negativo. Los comentarios despectivos cuando se sube de peso o se pretende que las mujeres recuperen su figura después de dar a luz en 0, es que tal famosa lo ha conseguido, ya, pero es que tal famosa se ha sometido a 20 operaciones, tiene 15 asesores de imagen y a lo mejor la mayoría de las fotos que sube son con 80 filtros y Photoshop. La mayoría de los TCA aparecen entre los 14 y los 25 años. Según los estudios,
una de cada 200 chicas sufre anorexia en torno a los 14 y los 24 años, aunque últimamente la anorexia empieza antes y desaparece después. Y los chicos es 1 de cada 2000. La bulimia afecta entre 1 y 3 personas por cada 100 jóvenes de entre 15 y 30 años. Y de estas personas, 1 es un chico de cada 9 o 10 chicas. Los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria, son enfermedades duraderas, que si no se tratan pueden llegar a durar toda una vida, siendo mortal entre el 5 y el 10%, que fallecerán antes de 10 años de que haya aparecido el TCA. Es un tema serio y para nada hay que tomarlo de forma baladí. También el ideal de delgadez y la impulsividad. Pero ¿cómo detectar un TCA? En la mayoría de los casos son los padres los primeros en detectar estos síntomas, aunque también los profesores y los tutores, como he comentado antes en el caso de mi profesor de teatro, por observación propia o por los comentarios. Algunas conductas que nos pueden dar indicaciones de que se puede sufrir un TCA es la restricción voluntaria de alimentos de contenido calórico, que como digo, no a confundir con las intolerancias, por favor, la autoprohibición de algunos alimentos. Aquí hablo, por ejemplo, también de Naturhaus, porque no existe un alimento prohibido. En Naturhaus estuve yo yendo bastante tiempo y lo primero fue, no puedes comer patatas, que yo dije, ¿por qué no? Tienes que hacer esto y toma 20 millones de suplementos. La consulta es gratuita, pero son 50 euros estas pastillas, el de este y lo otro. Y sí, efectivamente dan resultados, pero en el momento en el que lo dejas, hace el efecto rebote. Y subes muchísimo más de peso en cuanto vuelves a incorporar a tu dieta estos alimentos porque los has dejado de golpe. Una conducta alimentaria extraña, como comer de pie, comer en trozos muy pequeños, al terminar tener una excusa para salir, para moverse, para tal, hacer una actividad física muy excesiva, a veces muy convulsiva, aumento de las horas de estudio y actividades supuestamente útiles, disminución de las horas de sueño, irritabilidad, cambios en el carácter, dificultad para una convivencia, pesarse compulsivamente, aislarse socialmente, etc. Bueno, quejarse también reiteradamente por el físico, negarse a salir, a probarse ropa, debilidad como la hipotermia. La población de riesgo de los trastornos de alimentación suelen ser, que es que se me olvidó decirlo antes que tenía el folito al revés, suele ser mayoritariamente femenina, aunque también los hombres. En cuanto a la clase social, antes era más de una clase social alta, pero actualmente se da en cualquier tipo de clase social. Y la culturalidad, los occidentales están más expuestos al prototipo de delgadez y caen en este tipo de TCAs voluntariamente, pero los orientales se ven obligados, a veces incluso por ideologías, y sus propias familias son los que les impulsan a ello. Por ejemplo, no sé si conocéis a la influencer TikToker Chinguamiga. Es una chica coreana que vive en México y allí ella explica que si no eres súper exitosa, súper delgada, tienes un trabajazo, no sé qué, no vales para nada. Y también estuvieron comentando que los cantantes de K-pop y este tipo de idols coreanos y demás, asiáticos en general, o eres súper delgado o no sirves. Entonces, este ideal de delgadez extrema es como muy socialmente aceptable, y ya no es solamente porque tú quieras o tú hayas decidido meterte en un TCA, sino que a veces te obligan. Los factores de riesgo son las supuestas dietas milagros sin una supervisión médica, combinar con excesivo ejercicio, competir con otros adolescentes a ver quién adelgaza más, saltarse comidas de forma voluntaria, el perfeccionismo, inseguridad, insatisfacción personal, el exceso de peso, la autoestima baja o los conflictos familiares.
Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo podemos prevenir un TCA? Hay dos tipos de consejos para los familiares de las personas que lo están sufriendo y para los adolescentes en su mayoría, pero personas al fin y al cabo que están sufriendo o están a punto de pensárselo. Para los familiares, intentar realizar las principales comidas del día en familia, pero potenciando lo que es la unión y la confianza, para que los hijos puedan comunicarse más fácilmente si tienen algún tipo de problema. Evitar sobre todo que los niños coman solos, enseñar a los niños y jóvenes a llevar una vida saludable, marcando hábitos de alimentación sanos y actividades físicas adecuadas a sus capacidades. Fomentar una actitud crítica ante los mensajes de los medios de comunicación. Tratar que la publicidad no influya en su autoestima, fomentando otros valores que vayan más allá del físico. No utilizar la comida como premio ni como castigo, en plan de si te portas bien te doy un huevo Kinder, si te portas mal te vas a comer mañana un brócoli. No, no hay alimentos buenos y malos, ¿vale? Evitar metas inalcanzables, no solamente como la comida, ni como deportistas, sino también académicas, pues que pueden provocar frustración. Y como hemos visto en anterioridad, muchos de estos TCA vienen asociados también a otros tipos de trastornos mentales como ansiedad o depresión. Y consultar al médico especialista si se va a hacer una dieta. Es muy importante para que sean ellos quienes nos guíen, porque necesitamos una dieta personalizada. Acudir al médico inmediatamente si se sospecha y evitar dejarlos solos, estar muy atentos a su alimentación, sobre todo durante los cambios en la adolescencia. Y como consejo a los adolescentes, preadolescentes o personas que están pensando, a lo mejor que no están contentas con su cuerpo y quieren adelgazar y demás, no sigas una dieta solo porque esté de moda, aprende a comer bien, ¿vale? La extrema delgadez no es saludable. Si quieres hacer una dieta, está muy bien, pero no la hagas por tu cuenta. Acude a un profesional médico, porque saludablemente puedes estar bien y al hacer según qué dietas puedes desequilibrar estos valores. Entonces es necesario que un médico te haga una dieta adecuada a tu persona y personalizada. No compares tu cuerpo con el de los demás. Cada persona es única. Tienes que aprender a quererte a ti, a querer a tu cuerpo y sobre todo a cuidarlo. Rechazar la moda de la delgadez como llave del éxito y la aceptación social. Recuerda que los valores humanos son más importantes. Aprende a reconocer y a expresar tus propios sentimientos. Acepta que nadie es perfecto y todas las personas cometen errores. No ridiculices ni hagas bromas sobre el físico de la gente, porque si tú lo haces piensas que lo van a hacer también contigo. Entonces evita hacerlo para que también los demás eviten hacerlo. Y luego, una cosa que me encantó de uno de los folletos que me dieron en la asociación Adaner es el decálogo de hábitos saludables, que lo he incluido, que sería punto 1. La alimentación correcta y saludable te ayuda a que te sientas mejor y más fuerte para afrontar el día a día. 2. No existen alimentos prohibidos. Se pueden combinar todo tipo de alimento adaptándose a las necesidades de cada persona, como he comentado antes el caso de Naturhaus. 3. Aprender a tener una buena alimentación y hábitos saludables de vida. De ti depende prevenir muchas enfermedades. Como digo, no es solo mental, también puede dar trastornos físicos y enfermedades físicas. 4. Bien debe alimentarse quien no quiere oxidarse. Y 5 comidas al día, la mejor distribución de nuestra energía. ¿Por qué es esto? Porque cada vez que tú comes haces la digestión, por lo tanto estás quemando calorías. No por evitar comidas adelgazas antes. El hacer la digestión también hace que pierdas calorías. Comes menos cantidad, pero también las quemas, ¿vale? 5. Utilizar frecuentemente aceite de oliva como método de grasa y variar en el cocinado, no siempre el mismo. Puedes cocinar con la olla a presión, al vapor, al horno, al microondas. De esa forma consigues una alimentación variada y evitar un poco las frituras. Come despacio, mastica bien. No realices otro tipo de actividades mientras estás comiendo. O sea, puedes ver la tele y esas cosas, pero no estés corriendo de un lado a otro, haciendo esto, haciendo lo otro, no. Estás comiendo, estás comiendo.
¿vale? Y si es posible, no comas solo o sola. 7. Las comidas deben formar parte de sensaciones positivas y agradables y nunca ser una rutina o algo insatisfactorio. 8. Siempre que sea posible se deben elegir alimentos propios de la estación y de tu zona geográfica, ¿vale? Hay un montón de frutas y verduras propias de cada estación y gracias a la zona geográfica evitamos el que tengan muchos conservantes. De esta forma también fomentamos que haya menos emisiones de CO2 por el transporte de mercancías. 2 por 1. 9. La alimentación del hoy es tu salud del mañana. Realiza ejercicio físico, pero con moderación, sin obsesionarte. Y 10. Ante cualquier duda, pregunta al nutricionista. Existen errores muy frecuentes acerca de algunos alimentos, sobre las dietas milagro. Estos errores son muy perjudiciales para tu salud. Entonces, si nos alimentamos bien, bebemos agua y hacemos un ejercicio físico moderado, podemos vivir muy bien, porque tenemos todos la capacidad de ser felices. Con esto finaliza la charla, que es la segunda vez que la doy por mi despiste de ayer. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Si queréis que hable de algo más o me informe de algo más, me lo podéis dejar en comentarios si queréis. Y sobre todo, pues dar las gracias a todas las personas que han ayudado, que han participado, que han compartido y demás este vídeo. Y nada, de verdad espero que el día de mañana este tipo de trastornos sean cosas del pasado. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en otro vídeo.